Distinguidos asistentes, muy buenas tardes. Bienvenidos al Diplomado Finanzas y Negocios, Marketing y Gestión de Atención al Cliente. Continuando con la segunda exposición del módulo Finanzas y Negocios, en esta oportunidad presentamos al doctor Carlos Vázquez Cárdenas con el segundo temario de Finanzas y Negocios. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes. Vamos a continuar entonces el tema de finanzas y negocios. La semana pasada tocamos algunos temas importantes y vimos un marco teórico, un marco filosófico y un marco fáctico de las finanzas. Es decir, estos ámbitos son importantes saberlos diferenciar, porque en función a estos ámbitos tomamos decisiones. Estas decisiones, como comentábamos la semana pasada, pueden ser decisiones económicas o decisiones financieras, ¿no? Entonces, si estamos encuadrados en estos ámbitos, un ámbito teórico, un ámbito filosófico, un ámbito fáctico, práctico, entonces estamos imbuidos en el tema financiero. El otro tema importante, macro, fue que estamos yéndonos a un mundo financiero. Estamos viviendo un mundo económico y nos insertamos en un mundo financiero. Además de eso, la inserción en un mundo financiero no es sencilla. La inserción es un poco difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas características del mercado peruano. Hay muchos paradigmas, que son paradigmas económicos. Un negocio tú lo estás tomando en cuenta cuando tienes resultados, fundamentalmente. Es más, tenemos que el estado de resultados más importante, o el estado financiero más importante, es el estado de resultados. Ahí te indican si estás ganando o estás perdiendo, cómo vas, ganaste o perdiste, qué es lo que te interesa. Pero realmente eso no es mucho el tema teórico de las finanzas. El tema teórico de las finanzas es que hay una línea de tiempo. Tenemos una línea de tiempo, tenemos un emprendimiento, tenemos una expectativa de resultado a futuro, le incorporamos a estos tres puntos el concepto del valor del dinero en el tiempo y estamos en un mundo financiero. Mundo financiero por el cual en este momento emprendo un negocio, tengo una idea y esa idea la plasmo en 15 o 20 páginas, invierto algo de dinero, digamos un 0.1%, y saco el 100% de mi expectativa a 50 años, pero a valor actual. ¿De qué manera una persona puede hacer un negocio actualmente, económicamente? No teniendo un capital. ¿De qué manera lo puede hacer financieramente? Teniendo un capital, pero intelectual. Esa es la diferencia. Y vimos otras cosas más desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista práctico, algunas herramientas. Vamos a recordar más o menos cuáles son los temas que hemos visto la semana pasada, ¿correcto? Y el primer tema nos lo va a decir, ¿tu nombre es? Ana. Fanny, ok. Vimos diferencia entre economía y finanzas, vimos el concepto de responsabilidad y utilidad, vimos el balance general, el estado de pérdidas, vimos el diagnóstico también Una empresa. ¿Qué otra cosa vimos? ¿Tu nombre es? Karina, a ver, Karina. Bueno, se hizo el análisis de ganancias y pérdidas, el flujo de caja, ¿no? Adicionalmente a lo que dijo mi compañera, la diferencia también de economía, finanzas, utilidad, rentabilidad, básicamente. Ok, vimos todo eso y un poco más. ¿Qué otra cosa más vimos la semana pasada? ¿Tú estuviste? Tampoco, ok. ¿Tú estuviste?
¿Usted vino la semana pasada? Sí, claro. ¿Puede decirnos algún tema que le haya impactado la semana pasada y que hemos visto? Bueno, se habló sobre el mundo financiero, el mundo económico, sobre los ratios, también se informó también sobre la radiografía de cómo nosotros prever una empresa. O sea, el Estado, primero averiguar el estado financiero, cómo iba tu empresa. Y esa es prácticamente tu radiografía ahí para que tú empieces a modificar qué errores para que no te perjudiquen en el futuro. Muy bien, lo que se refiere el señor, tu nombre es Marco, es que tenemos que estructurar la empresa. Nosotros estamos viviendo en función a estructuras. Cuando nosotros normalmente estructuramos algo, tenemos el mando, tenemos el comando de eso que estamos estructurando. Un ingeniero, por ejemplo, estructura esta infraestructura, sabe cuánto resiste, sabe qué sismo puede resistir, sabe el peso que puede resistir, sabe la cantidad de personas que pueden entrar, el aforo, etc. Un médico tiene ya la estructura ósea de un paciente, de una persona, sabe cuál es la masa de huesos que tiene la cabeza contra todo el cuerpo humano. Cuando un químico conoce la estructura molecular, tiene una idea bastante clara de cuántos orbitales hay que desprender para poder generar una nueva molécula y hacer una conversión, por ejemplo, en una mezcla o, por ejemplo, en una combinación de materiales. Cuando un empresario quiere tomar una decisión en su organización, conoce la estructura económica y la estructura financiera de su organización. Y la primera premisa que habíamos visto la semana pasada era: si tú tienes una muy buena estructura financiera, no tendrás problemas económicos en el futuro. Si tú tienes una buena estructura económica, tu estructura financiera, tus finanzas, tus posibilidades de futuro van a ser promisorias. ¿Correcto? Entonces, es necesario conocer cuál es la estructura organizacional. ¿Cuál es la mejor estructura? Y la respuesta era: no lo sé. No sé cuál es la mejor estructura. 50% en el activo corriente, 50% en el activo no corriente. No lo sé. 30% contra 70%. No lo sé. 20% el activo, el pasivo corriente, 30% el pasivo a largo plazo y 50% el patrimonio. No lo sé. ¿Quién lo sabe? El empresario. El corolario más o menos de la semana pasada respecto a la parte estructural era de que tenemos una idea más o menos macro, muy macro, de acá en el Perú y en este mercado actual, de acuerdo a alguna actividad económica, más o menos una buena estructura financiera sería, pero eso es por la práctica profesional. Si las condiciones del mercado cambian, cambian las estructuras de la entidad económica, cambian las estructuras de esa actividad económica, digamos pesca, manufactura, construcción, servicios, etc. Cambia esa estructura. Una muy buena estructura financiera para el ámbito de la construcción sería un 40-60% entre activo corriente y activo no corriente actualmente. Pero no lo era, por ejemplo, en los años 90. Esa no hubiera sido una muy buena idea para una constructora. En la minería, por ejemplo, un 70% contra 30% normalmente y tradicionalmente siempre lo fue. Ahora es casi al contrario. Estamos hablando de 35% contra 65%. ¿De qué depende eso realmente? De tomarle el pulso a la empresa. De eso depende, tomarle el pulso a la empresa. Depende de ponerle el termómetro a la empresa, ir midiendo si es que con esa estructura no tienes crisis, si con esa estructura normalmente todas las decisiones de tipo de inversión, de operación y de financiamiento se dan consecuentemente con un mercado que acepta la cantidad de producto que le ofreces. Esto que parece tan sencillo de poder entender es realmente difícil en el momento que tú eres el gerente o tú eres el propietario de tu propia empresa y quieres tomar una decisión. Es un poco difícil, pero cuando logras estructurar tu organización
y las decisiones que estás adoptando se generan en decisiones corrientes, generaste tú entonces la estructura ideal. Y con esa estructura ideal hay un financiamiento ideal, hay una cantidad de trabajadores de manera ideal, hay una cantidad de producto que tienes que sacar de manera ideal, hay una cantidad, todo se convierte de manera ideal. Cambia el mercado, puede cambiar tu estructura. Sucede un acontecimiento inesperado dentro de tu estructura económico-financiera y puede cambiar tu estructura. El tema está que tenemos que primero saber medir cómo hacemos la medición de la estructura. Y segundo, ir probando si es que esa estructura está acorde con los tipos de decisión que necesita la organización. El otro tema que estábamos viendo es que cuando tenemos esta estructura, y aun cuando ya la sepamos calcular desde un punto de vista operativo, ¿cómo se calcula una estructura? Bueno, calculando los porcentajes. En el análisis vertical que vimos la semana pasada, vimos que el análisis vertical es en la práctica determinar la estructura que tiene el estado financiero, es decir, la parte económica y la parte financiera de la empresa. ¿Correcto? Ahora, en ese cálculo que nosotros estamos haciendo, es un resultado que estamos elaborando actualmente sobre decisiones que se han dado en el pasado, sobre cosas que se han dado en el pasado. Y esos resultados que se han dado en el pasado han sido en base a ¿qué? En base a decisiones. Todos hemos tomado decisiones. ¿Quiénes son todos? Todos los que trabajan en la empresa. Es decir, el ascensorista, el conductor del vehículo, el operador de una actividad, el operario de una máquina, el médico, la secretaria, el administrador, el gerente general, el asesor financiero. Todos han estado tomando decisiones dentro de la empresa. Y el otro tema importante en el cual iniciamos esa sesión la semana pasada fue que cada vez que uno toma una decisión en una organización, sucede un impacto económico que puede ser positivo o negativo. La sumatoria algebraica de las decisiones cuyos impactos han generado en la empresa en un periodo es exactamente la relación de valor que tiene tu empresa o de resultados al final del periodo. Por ejemplo, todas las decisiones que estamos adoptando en la empresa, todas las decisiones que adoptamos en la empresa, si sumamos algebraicamente, ¿qué es una sumatoria algebraica? Yo tomé 5 decisiones positivas, pero 3 decisiones negativas. Sumo las positivas con las negativas y me sale un resultado positivo. La señorita hizo 10 decisiones, 3 negativas, pero 7 positivas. Suma algebraicamente cada decisión con su signo y sale un resultado negativo. Su resultado negativo es menos 5.000, mi resultado positivo es más 4.000. ¿Cuánto es el resultado de ambos? Menos 1.000, ¿no es cierto? Muy bien, pues menos 1.000 sale en el estado de ganancias y pérdidas. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros estamos viendo un estado de resultados con unas utilidades, quiere decir que las sumatorias algebraicas de todo lo que tomaron decisiones y generaron un impacto económico en la empresa, algebraicamente es positivo. Eso significa. Ahora, el cómo medir que una decisión es positiva o negativa, ese es un tema de ingeniería económica que no hemos venido a discutir. Lo que hemos venido a discutir es que ya los estudiosos, ya los investigadores, ya nos han dado cuenta de esos estudios de investigación y dicen esto funciona así, así es. Y ese conocimiento, que es un conocimiento científico, tiene un nivel de confianza sobre 95%, ¿correcto? El otro tema importante es que los conocimientos científicos tienen niveles de confianza altos. Cuando el nivel de confianza de un estudio científico sobre conocimiento sale menos de 0.5, es decir, menos del 50%, no se toma en cuenta. Cuando es más del 50% y menos de 85%, se toma en cuenta desde el punto de vista estadístico. Se anota, se registra, se administra, para que en algún momento que haya presupuesto, haya tiempo, etc., se pueda reinvestigar nuevamente sobre el mismo tema. Pero cuando el nivel de confianza de un estudio de investigación científica, que es conocimiento aplicado a una realidad, es más del 85%, la empresa privada lo adopta como tal. ¿Y por qué la empresa privada lo adopta como tal?
porque la empresa privada está dispuesta a correr un riesgo máximo de 15% a nivel teórico. Si yo soy un empresario y quiero tomar como máximo un riesgo de 15%, todo lo que aplique en mi organización, por lo menos, tiene que tener un nivel de confianza de 85%. ¿Correcto? Se toma entonces como empresarial. Ese conocimiento es un conocimiento que aplica a la empresa privada, cuando tiene un nivel de confianza sobre 85%. Pero cuando tenemos un estudio que se ha probado con el método científico y este tiene un nivel de confianza sobre 95%, es decir, 95% o más, entonces es científico ese conocimiento. Quiere decir entonces que tiene un riesgo de ¿cuánto? De 5% de riesgo. ¿Correcto? Lo que estamos hablando acá tiene niveles de confianza del 95%. Quiere decir entonces que si eso lo aplicamos, de 100 oportunidades que tengamos, la probabilidad de error solamente son 5 sobre 100. Tengo 100 decisiones, 5 de ellas del mismo tipo saldrán mal si yo aplico ese conocimiento. ¿Correcto? Entonces, digamos que hay una alta probabilidad para poder tener éxito tomando decisiones sobre conocimiento científico. Y esa es la razón que nos convoca esta tarde, poder determinar cuál es el conocimiento científico que ya los científicos, investigadores han dado cuenta de sus estudios de investigación, han generado ya modelos de contrastación matemático para poder arribar a conocimiento que podamos aplicar de una manera eficiente desde el punto de vista empresarial con un riesgo máximo de 5%. Uno de ellos es lo que estamos mencionando acá. No nos interesa mucho entonces saber tu decisión, cómo hago el cálculo para saber si ha sido positivo o negativo. Ese es otro tema, ese es un tema de ingeniería financiera, es otro tema. Lo cierto es que tenemos que aplicar ese conocimiento porque ya los investigadores han dado cuenta de su efectividad. Si eso es así, nuestro cero parte desde ahí, en tomar una buena decisión. Y el tomar una buena decisión genera, primero, algunos elementos filosóficos que hay que determinar, como por ejemplo, la diferencia entre la economía y las finanzas. Elementos teóricos que hay que poner en marcha. Por ejemplo, las estructuras económicas, financieras de las organizaciones. Y elementos fácticos que son prácticos, es decir, ¿cómo lo hacemos? Porque de nada vale saber qué es lo que hay que hacer si no podemos determinar cómo lo hacemos. Lo más importante es saber cómo lo hacemos. Un empresario, tú no le vas a decir qué es lo que tiene que hacer en su empresa, él ya sabe lo que tiene que hacer. Él paga lo que sea porque le digan cómo lo hace. Y el cómo lo hace, lo vamos a ver acá, esta tarde. Vamos a hacer hojas de cálculo que van a estar disponibles al final o al intermedio del curso para que sean distribuidas, de tal manera que tú te vayas bajo el brazo con herramientas de trabajo. Cambias datos solamente y te da la información para que tomes una decisión. No es tan importante la parte operativa, en este caso, en el tema de finanzas. Es imprescindible el tema estratégico. La parte operativa la hace cualquier persona. Un software, una computadora, llenas datos, cambias datos. Lo único que tienes que hacer es quizás validar las celdas de tu información para que en lugar de poner 15.5 no pongan 155. Pero el tema estratégico es lo importante. ¿De qué manera voy a agudizar la información y los datos que tengo, que tiene un régimen histórico, para poder advertir una posición de futuro que traiga como secuela perpetuarme en el mercado? Es la idea básica. Entonces, la semana pasada nos quedamos, ¿en qué tema nos quedamos? ¿Alguien se acuerda? Valor actual, no. El ejemplo Bacos, lógico, pero ¿en qué parte? Flujo de caja, no. Índices de gestión, más o menos. Tibio. Hay un tema importante que tiene que ver con la optimización del financiamiento de capital de trabajo. Los negocios se operan
es decir, desde el punto de vista operativo, mediante ciclos. Y lo que vimos es el ciclo de caja. Eso es lo que pueden ver sus notas. El ciclo de caja. La vez pasada, antes de terminar, antes de concluir, hicimos un pequeño comentario. Fue el siguiente. Dijimos, todos podemos hacer decisiones económicas, decisiones financieras, de los tres tipos de decisión: operativo, de financiamiento, de inversión. Todo se puede hacer. Pero al final todo termina en un ciclo de caja, termina en un flujo de caja. Al final todo termina en un flujo de caja. ¿Tienes plata o no tienes plata para hacer? ¿Vas a tener o no vas a tener? ¿Vas a tener utilidades o no vas a tener utilidades? Esa es la idea. ¿Dónde inicia todo eso? Si es que ya tenemos la cola de furgón, que es el flujo de caja, al final todo termina ahí. Tienes un flujo de caja proyectado y esa es la verdad. ¿Dónde inicia todo esto? ¿Dónde inicia? ¿Inicia cuando constituyes tu empresa? No. Inicia cuando tú tomas la decisión de generar actividad económica. Y tú generas actividad económica, muchas organizaciones, todos los días. Todos los días. ¿Cada cuánto tiempo le das vuelta a tu billete? ¿No he escuchado a veces a algunos comerciantes decir eso? Este mes le he dado 2 vueltas a mi billete. En este trimestre ya tengo 4 vueltas que le he dado a mi billete. Va a terminar el año y todavía no le doy una vuelta a mi plata. De repente la última es de un empresario en la Cámara de Comercio. Van 3 meses y tengo ya 5 vueltas que le he dado a mi billete. Y de repente es un forfebre zapatero a 2 cuadras de Cerro Bolón, en el Porvenir, haciendo la lavandería, haciendo zapatos. Son expresiones de emprendedores, son expresiones de gente que está dispuesta a arriesgar un capital por una idea de negocio, sabe hacer su producto, tiene un know-how, pero necesita algún conocimiento como el que estamos recibiendo acá, que le permita el aseguramiento de ese capital, de esa inversión. ¿Cómo podemos hacer eso? Incorporando, inoculando a nuestras decisiones solamente 5% de riesgo. Esa sería la idea clave. Entonces, vimos el tema del ciclo de caja. ¿Y qué es un ciclo de caja? A ver, señor Pedro. No está. Ok. ¿Viniste la semana pasada? La señorita... A ver, ¿qué es un ciclo de caja? Si era negativo, significaba que tenías dinero para pagar a tus proveedores, si no, no tenías que financiar. O así saber qué días. Más o menos. A ver, vamos por acá. Vamos a mentes de altura. Ciclo de caja. Dentro del ciclo de caja vimos la parte de la utilidad versus la rentabilidad, ¿no? También vimos todo lo que era el tema de ciclo propagar, ¿no? Vimos también lo que era la parte de ciclo de caja por término de día, ¿no? Que habíamos... Bien, el ciclo de caja se da ¿en qué unidades? ¿Cuáles son las unidades del ciclo de caja? ¿En qué unidades se da? En días, se da en días el ciclo de caja. Ahora, en el ciclo de caja, para nosotros poder advertir cuántos días es nuestro día ciclo de caja, primero tenemos que saber cuántos días es nuestro ciclo operativo. El ciclo operativo es la cantidad de días que yo me demoro en darle una vuelta a mi plata. ¿Correcto? Todo empresario debe saber cuánto tiempo se demora en darle una vuelta a su plata. Todo empresario, así como todo comerciante, por ejemplo, tiene que saber cuánto es el margen que le deja un producto cuando vende, es decir, cuál es su margen de contribución unitaria. ¿Cuánto es el margen que tiene en esta línea de productos? ¿Qué está vendiendo? Está vendiendo pantalones, camisas, corbatas, shorts, etc. Bueno, en camisas mi margen es tanto, dice. En pantalones mi margen
Debe saber. El empresario tiene que saber cuánto es su ciclo de operación. ¿En cuánto tiempo le da una vuelta a su dinero? ¿En cuánto tiempo? El ciclo operativo conlleva dos ciclos que van paralelos, ¿correcto? Ciclo operativo arriba y abajo hay dos ciclos. El ciclo de inventarios, ¿qué significa el ciclo de inventarios? La cantidad de días que yo me demoro en hacer el producto. ¿Qué producto haces? Chompas. ¿Cuántos días te demoras en hacer una orden de producción de chompas? ¿Cuánto te demoras? ¿Cuántos días te demoras? Ese ciclo de inventarios tiene varias actividades que conlleva el ciclo de inventarios. Por ejemplo, tomas la decisión de hacer otra vez un ciclo operativo. Tomas la decisión, llamas a tu proveedor, lo convocas para poder negociar nueva cantidad de insumos, pactas la forma como le vas a pagar, pactas la cantidad que le vas a pedir, etc. Desde ahí tú estás gastando ya teléfono, internet, tu tiempo, etc. Ya es costo. Ese es un costo ya. Eso lo haces en días, que puede ser hasta horas, lo puedes hacer en horas. Todo es cuestión de hacer la medición de cuánto tiempo me demoro. Una vez que ya he pactado con mi proveedor como cuánto me va a dar de insumos, como le voy a pagar, el proveedor me envía los insumos, habilito los insumos, ingreso los insumos habilitados dentro del proceso productivo y termino con calidad el producto terminado. Hasta ahí, el tiempo que me demore, ese es el ciclo de inventarios. ¿Cuándo parte el ciclo de inventarios? Cuando yo tomo la decisión de generar una vuelta más. ¿Cuándo termina? Cuando tengo el producto terminado con la calidad que quiere mi cliente. Lo tengo inventariado para la venta. Ahí, lo que me demore, el tiempo que me demore entre el primer punto y el segundo punto, eso es el ciclo de inventarios. ¿Correcto? Después del ciclo de inventarios teníamos el ciclo de... ¿cuál era? Cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque una vez que ya he terminado el producto, tengo el producto terminado, lo vendo. Pero para venderlo, ¿cuántos días me demoro en venderlo? El ciclo de cuentas por cobrar, ¿qué actividades conlleva? Conlleva la actividad primero que lo registro para la venta. Lo registro, ya estoy tomándome el tiempo ahí. ¿Correcto? Lo registro para la venta. Genero las estrategias o genero las actividades para la venta. Hago la prospección con mis clientes o la prospección con prospectos. Genero los pasos de la venta. Puedo otorgar crédito. Otorgo crédito. Vendo el producto y espero para que me terminen de pagar el último producto. ¿Qué último producto? De la orden de producción que acabo de tomar, que acabo de decidir cuando inicié mi ciclo de operación. ¿Correcto? Entonces, cuando me termina de pagar el último, que le di crédito, ahí termina mi ciclo de cuentas por cobrar. Si yo sumo la cantidad de días del ciclo de inventarios, lo que me demoro en hacer el producto, y la cantidad de días del ciclo de cuentas por cobrar, la cantidad de capital de trabajo que tiene el cliente por concepto de venta de mi producto, eso todo es el ciclo operativo. La cantidad de días que le doy una vuelta a mi dinero. ¿Correcto? Paralelamente corren dos ciclos. El ciclo de cuentas por pagar. ¿Cuándo inicia el ciclo de cuentas por pagar? Cuando yo pacto con mi proveedor cuánto tiempo me voy a demorar en pagarle el último insumo que le pedí. Esa es la cantidad de días del ciclo de cuentas por pagar. Y queda un tramo de tiempo para terminar el ciclo operativo. Ese tramo de tiempo que falta, ese es el ciclo de caja. ¿Correcto? Bien, vamos a ver un pequeño gráfico para ver eso un ratito.
un plumonex. A ver, acá no estamos haciendo nada nuevo, estamos un poco repitiendo lo de la semana pasada, pero es imprescindible hacer esto, porque si nosotros no internalizamos en nuestra mente cómo funciona, estaría de más esta sesión, porque lo que viene es como prerequisito de todo esto tenerlo clarísimo, si no vas a estar un poco en el aire. Entonces no es perder un poco de tiempo, sino es consolidar un conocimiento. Este es el ciclo operativo. Aquí empieza la decisión de darle una vuelta a mi plata y aquí termina esa decisión, ¿correcto? Aquí corren dos ciclos paralelos. El ciclo de inventarios y el ciclo de cuentas por cobrar. Este es el día cero, este es el día cero. Y este es el día que yo termino de darle una vuelta a mi dinero. Yo me demoro, vamos a suponer, estamos suponiendo, yo me demoro en hacer mi producto, yo me demoro 45 días. Este es el día 45. 45 días. Y yo le doy crédito a mis clientes de 30 días. Si le doy un crédito de 30 días, ¿qué día es este último día? ¿Qué día es? Si yo le doy 30 días de crédito, serían 45 más 30, 75. ¿Y este día de acá, qué día será? 75. Es decir, yo me demoro 75 días en darle una vuelta a mi dinero. 75 días. Si es que eso es así, yo podría saber más o menos cuántas vueltas le doy al año a mi dinero. Podría saber más o menos cuántas vueltas le doy al año. Bien. Paralelamente, siguen dos ciclos acá. Un ciclo que se denomina el ciclo de cuentas por pagar. Ciclo de cuentas por pagar. Y la diferencia para que llegue a concluir el ciclo operativo se llama ciclo de caja. Este es el ciclo de caja. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto tiempo me espera mi proveedor en que yo le termine de pagar el último insumo que le pedí acá? Acá le pedí insumos, acá pacté con él cómo le voy a pagar, acá le termino de pagar, ¿correcto? Vamos a suponer que yo le pedí un crédito de 60 días, 60 días de crédito, y mi proveedor me espera 60 días para terminarle de pagar el último insumo. Este es el día 0, este es el día 60. Este es el día 60. Y este es el día 75. La pregunta de cajón con G sería: ¿cuántos días es el ciclo de caja? 15 días. Es decir, no necesito hacer ninguna operación algebraica para saber que son 15 días mi ciclo de caja, ¿correcto? Sin embargo, la semana pasada hicimos una demostración aritmética y llevamos a una identidad. No podemos decir que es una ecuación desde el punto de vista formal, pero sí una identidad. La identidad es la siguiente: el ciclo de caja es igual al ciclo de inventarios más el ciclo de cuentas por cobrar menos el ciclo de cuentas por pagar. Si alguien por alguna razón no evidencia todavía, no internaliza, no operativiza en su mente un esquema gráfico para poder entender que es un ciclo de caja, entonces esta identidad nos puede ayudar. El ciclo de caja es igual al ciclo de inventarios más el ciclo de cuentas por cobrar menos el ciclo de cuentas por pagar. Y esto nos sale, en este caso, el ciclo de caja sería así: 45 más 30 menos 60. El ciclo de caja entonces es 15. ¿Esa sería la respuesta? No. La respuesta es 15 días. Es la respuesta, no 15. Es 15 días. ¿Para qué me sirve el ciclo de caja? ¿Cuál es la utilidad del ciclo de caja? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Un voluntario por ahí? ¿Por qué hacemos todo esto?
todos saben, sino que están esperando que yo mejore. Para determinar si tiene utilidad o pérdida en ese periodo. Ah, una buena razón. ¿Otra? El tiempo que nos permite esperar para poder financiar otro ciclo operativo. Excelente. El tiempo que me permite financiar un nuevo ciclo operativo. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado también lo siguiente. Estos son los ciclos operativos 1, es decir, el empresario toma la decisión de darle una vuelta a su dinero, pero no espera hasta que termine el ciclo operativo e inicia un nuevo ciclo operativo, lo inicia acá, antes de que termine, ciclo operativo 2. Antes de que termina, arranca otro ciclo operativo 3. Antes de que termine, empieza uno nuevo, ciclo operativo 4. Y hay un traslape entre ciclo operativo y ciclo operativo. Acá hay un traslape, ¿qué es esto? Acá hay otro traslape, ¿qué es esto de acá? Una intersección. Acá hay otro traslape en intersección, ¿qué es esto? Estos son ciclos de caja. Para que yo inicie el ciclo operativo 2, tengo que financiar esta cantidad de días. ¿Por qué las tengo que financiar? Porque la plata no la tengo todavía yo. El capital de trabajo, ¿dónde está? En la mano de mi cliente, en la cuenta por cobrar. Ahí está. El ciclo de caja de 15 días, son 15 días que tengo que esperar todavía que me termine de pagar mi cliente. No tengo una cantidad de capital de trabajo íntegra con la que yo estoy dándole vuelta a mi dinero. El capital de trabajo está en la mano de mi cliente. ¿Correcto? Entonces yo debo de financiar esa cantidad de días para dar otra vuelta a mi plata. Disculpe, cuando se maneja dos clientes diferentes con dos tiempos de cuentas por cobrar diferentes, ¿cómo se maneja eso? Porque había dos ciclos operativos diferentes. Excelente. Excelente pregunta. Lo que me compromete a darte una excelente respuesta. Lo que estamos hablando acá es un tema teórico, ¿correcto? Este es un tema teórico. ¿Cómo se hace en la práctica? Ya tendríamos que meternos en un tema contable. Acá lo que estamos viendo es que nosotros tenemos que tener la mentalidad estratégica desde el punto de vista empresarial. Ese es el tema. El cómo se hace, contratas un contador y te lo hace. O llevamos otro curso específicamente para la parte operativa, cada uno con una computadora, y lo hacemos. ¿Correcto? Pero acá lo primero que tenemos que entender es el aspecto estratégico. En el aspecto estratégico, yo tengo que hacer esto. En el aspecto práctico, ¿cómo se hace? Tú sabes que la contabilidad tiene cuentas. Hay una cuenta que es una cuenta específicamente de tu cliente. Hay otra cuenta que es específicamente de tu otro cliente, y así sucesivamente. ¿Correcto? Hay un concepto aritmético que se llama promedio, media, un concepto estadístico, ¿no? Y hay un artificio que se llama la ponderación. Si nosotros hacemos una combinación de estos conceptos, tenemos entonces una media ponderada. La media ponderada es un concepto que se incorpora dentro de la contabilidad para tomar en cuenta, desde el punto de vista operativo, cómo se lleva en cuenta, digamos, que un cliente te puede pagar el día 5 y termina, el otro el día 8, el otro el día 10, el otro el día 15, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que estamos sacando son medias ponderadas. La media ponderada es que yo le otorgo a mi cliente 30 días de crédito. La media ponderada es que el promedio ponderado de mis proveedores me están dando 60 días. ¿Correcto? Eso significa. Ya el otro tema individualizado ya es un tema operativo, ¿no es cierto? Estamos viendo entonces una perspectiva estratégica. Entonces, tengo que financiar 15 días, tengo que financiar. El concepto entonces del ciclo de caja ya lo tenemos un poco más claro. ¿Cuál es el concepto del ciclo de caja? La cantidad de días que tengo que financiar un nuevo ciclo de operación. ¿Cuántos días tengo que financiar mi capital de trabajo para darle otra vuelta a mi billete? Ese es el ciclo de caja. Está en términos de días. ¿Correcto? Ahora, ¿de dónde sale esta información? Esta información sale de los estados financieros. La contabilidad no tiene que hacerse una contabilidad especial para poder calcular esto. Con los mismos estados financieros que te da tu contador o tu contadora, que tú solicitas, con esa misma información se hacen esos cálculos. Con esa misma información. ¿De dónde sacamos la información? La información la sacamos de los estados financieros. Esa es la respuesta.
¿Dónde está la parte clave acá? Que esto me sirve para tener una mentalidad estratégica. ¿Dónde está la mentalidad estratégica? ¿Dónde está la parte de la estrategia? Pregunta, ¿qué conviene más? ¿Que el ciclo de caja sea mayor o que sea menor? Obviamente que sea menor. Mientras menos días tengo para financiar un nuevo ciclo operativo, más barato va a salir el financiamiento. ¿Correcto? Más barato va a salir el financiamiento. Porque ya sabemos que la dinámica de los estados financieros es que cuando yo saco un financiamiento, el préstamo se va al balance. Los intereses se van al estado de ganancias y pérdidas. Y el total a pagar se va al flujo de caja. ¿Correcto? Entonces, con esa dinámica de financiamiento, lo que me interesará es obtener la mayor cantidad de utilidades. Y la mayor cantidad de utilidades sería, lo vería en el estado de ganancias y pérdidas. Si yo tengo muchos intereses, me restan utilidades. Tendría que tener menos intereses. Para disminuir la cantidad de intereses, una buena idea sería disminuir la cantidad de días de financiamiento. Y con menos días de financiamiento sería menos ciclo de caja, para poder tener la oportunidad de darle otra vuelta a mi dinero. Porque si yo no le doy otra vuelta a mi dinero, si es que yo no coloco nuevo producto en el mercado, ¿quién lo va a hacer? Mi competencia lo va a hacer. ¿Cuál es la razón por la cual sacamos nuevo producto? No hay que sacar todavía nuevo producto. ¿Por qué? Porque todavía no nos terminan de pagar. Una vez que termine el ciclo, yo soy bien ordenado. Termina un ciclo de caja y empiezo el otro. Termina un ciclo de caja y empiezo el otro. Si no termina un ciclo de caja, no puede empezar el otro. Si es que eso es así, el mercado competencia se va a quedar con el mercado demandante, con seguridad. ¿Por qué entonces hacemos así, con traslapes? Porque estamos ávidos de coger más mercado. Es más, cuando estamos creciendo necesitamos más capital de trabajo. ¿Correcto? Entonces, más financiamiento para capital de trabajo. Y el financiamiento puede provenir de las utilidades que ya tienes o de financiamiento de terceros, de proveedores financieros. Entonces, la idea inicial de si al final todo termina en un flujo de caja, ¿dónde inicia todo esto? Inicia acá, de poder determinar cuántos días tengo que financiar un nuevo ciclo operativo. ¿Y dónde está la parte estratégica? La parte estratégica está que si lo que me conviene más es determinar la menor cantidad de ciclo de caja, ¿qué tendría que hacer entonces? Para que esto sea mínimo, ¿cómo tendría que ser esto? ¿Mínimo o máximo? Mínimo. ¿Esto qué sería? ¿Mínimo o máximo? Mínimo. ¿Y esto cómo sería? ¿Mínimo o máximo? Máximo. ¿Correcto? Entonces tú me dices, oye, pero si es lógico, pues, esa es la estrategia, es una lógica. La estrategia es una lógica. ¿Correcto? Es una lógica que tú la sabes, es tu lógica. No es la lógica del mercado, es tu lógica. No es la lógica de la competencia, no, es tu lógica. Porque tú aplicas una actividad, tú aplicas una serie de hechos para poder lograr un objetivo y es tu estrategia. De repente tu competencia está pensando de que lo que estás haciendo es algo absurdo, pero no es su lógica, es tu lógica, ¿correcto? Cuando la competencia está pensando de que lo que estás haciendo es algo absurdo, ahí está la parte estratégica. No entiende por qué lo está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? Eso es algo absurdo. Ahí está la parte, pero tu lógica sí la entiende. ¿Correcto? Entonces, esto hay que maximizar y esto hay que minimizar. Esa es la lógica. Ahora, si yo minimizo la cantidad de inventarios, quiere decir que yo tengo que hacer muy rápido el producto. ¿Correcto? Hago rápido el producto. ¿Qué tengo que hacer para hacer rápido el producto? Ese es otro tema, que lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las decisiones que tú tienes que adoptar para que esta cantidad sea mínima? Muy bien. Las cuentas por cobrar tienen que ser mínimas o máximas. Mínimas. Pero si son mínimas, yo doy una directiva en la empresa y digo, ¿sabes qué? Vamos a dar de crédito solamente un día. ¿Cómo es el mínimo, sí o no? Pero ¿qué sucede si es que yo doy de crédito en un día? Es muy probable de que haya una gran demanda de mi producto que se retire y que se vaya con la competencia que sí le da más tiempo. ¿Correcto?
entonces estaría cambiando mi política de venta a cuasi al contado. Mi mercado de contado de repente requiere una cantidad de precio inferior al precio con el que estoy saliendo al mercado. Eso trae como secuela reestructurar mi economía. ¿Por qué? Porque las ventas van a ser diferentes y el resto es historia. Ya no sigamos porque el resto es historia. ¿Correcto? Hay una consecuencia que vulnera las estructuras de mi organización. ¿Correcto? Por ende, es muy riesgoso hacerlo. Yo no digo que no se haga. Lo que digo es que es demasiado riesgoso para poder tomar ese tipo de decisión. Entonces tomo una decisión que tengo que otorgar crédito. Con cualquier metodología que yo pueda aplicar para poder determinar si mi mercado necesita tantos días de crédito, la cosa es que yo necesito un crédito para poder captar mayor cantidad de volumen de ventas. Eso es lo que tengo que hacer. Esto lo tengo que medir. Tengo que hacer de tal manera que esto sea mínimo. Contablemente, ¿qué cuentas tengo que mover para que esta cantidad sea mínima? Eso es lo que vamos a ver esta tarde. Esto tiene que ser máximo, las cuentas por pagar. Tiene que ser máximo. ¿Cómo puedo lograr que las cuentas por pagar sean máximo? De dos maneras. La primera, desde el punto de vista de negociación, pactar con mi proveedor y decirle que me dé el máximo plazo que pueda ser posible. Y segundo, como este es un cálculo de días que viene de unas cuentas que están en mi balance, ¿cómo tengo que mover esas cuentas para que esta cantidad sea máxima? Esa decisión es una decisión que sí la puedo tomar como propietario de la empresa, como el emprendedor del negocio, como gerente del negocio, etc. Sí puedo tomar esa decisión. Esos tres tipos de decisión tienen que traer como consecuencia encontrar una cantidad mínima de ciclo de caja para que el costo financiero sea menor y las utilidades sean mayores como consecuencia. Ahora, si tengo esto como panorama, tengo esto como un punto de inicio y es a la vez un pie forzado para que yo pueda tomar una decisión desde el punto de vista técnico empresarial, ¿cómo será cuando una empresa esté así, por ejemplo? Esta es la empresa 1. ¿Cómo estará la empresa? ¿Bien o mal? ¿Es bueno para la empresa 1 estar de esa forma? A ver. No, ¿por qué? Porque las cuentas por pagar, o sea, te van a cobrar antes de que tú produzcas lo que vas a producir. Correcto. Es malísimo. ¿Por qué? Porque ya terminamos de pagar y todavía no terminamos de hacer el producto. Es malísimo. Y mira la cantidad de